guitarrazo en la cabeza. ¿Listo? Ok. Bueno, buenos días, hermanos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en la casa de oración. Los que no están aquí, que no están presentes por diferentes circunstancias, muchas gracias por estar en las redes sociales. El día de hoy pues es para alabar y glorificar al Señor, nuestro Dios, en todo momento. Y hoy no es la excepción, no es la excepción, porque es una oportunidad más que nos da en esta tierra, en este mundo, para nosotros estar juntamente con Él en comunión y juntamente con Él aprendiendo su palabra. El día de hoy vamos a leer lo que es Nehemías 3, del versículo 1 al versículo 4, para que lo vayan buscando. Entonces, Nehemías 3, 1 al 4, le voy a dar lectura y dice así: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananael. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró una disculpa, también raros los nombres. Memerot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Masulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Ban. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en tu lugar, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, cada día más, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, pero no solamente eso, sino llevar a nuestros corazones, Señor, y compartir tu palabra para que sea edificación de cada uno de nosotros hacia tu persona, Señor. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, principalmente muchos lo manejan como que es histórico solamente, cuando realmente nos está enseñando otras muchas cosas. Hoy vamos a cambiar un poquito el contexto de no solamente hacerlo histórico, sino hacerlo a lo que podríamos hoy en día tomarlo como ejemplo para la iglesia. Y esto es como si tuviéramos 4 puntos de los cuales nos está enseñando el libro de Nehemías en general. ¿Qué nos enseña aparte de toda la Biblia? Nos enseña también el libro de Nehemías, nos enseña la obediencia a la voluntad de Dios. También nos enseña, y es muy importante, la cooperación con otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. También nos enseña la confianza en los frutos de una oración que tengamos fervientemente hacia la palabra de Dios. Y también se manifiesta con nosotros el compromiso de Dios gracias a que estamos haciendo su voluntad de Dios. A lo mejor se escucha repetitivo y a lo mejor se escucha así como, bueno, sabemos que debemos de obedecer a Dios, sabemos de que tener confianza, sabemos que Él nos va a bendecir, sí, pero realmente lo estamos llevando a cabo como para nosotros estar unos con otros en cooperación y haciendo la voluntad de Dios, o solamente estamos haciendo la voluntad de Dios como creemos que debemos estarla haciendo y no como nos la está enseñando el Padre en la Biblia. Tomando un poquito de lo que es la historia antes de empezar a entrar más fuerte en el mensaje, también podemos ver que el proyecto que tenía Nehemías aquí era la construcción de un muro. Él había llorado, ¿sí? Porque él sabía que estaba derrumbado el muro. Él había tenido, para empezar, él era copero del rey, y él estaba encargado de lo que era, pues, ahora sí que no lo envenenaran, ¿no? Estaba ahí cuidando de que el faraón no fuera envenenado, nada de eso. Entonces, él se pone muy triste, incluso se puede llegar a la Biblia, nos dice en los primeros capítulos, donde él se da cuenta de que está derrumbado el muro, y él le pide al faraón que le dé permiso. Bueno, no se lo pide abiertamente, simplemente él está triste y el faraón se da cuenta de esta parte. Como se da cuenta que está triste, le pregunta ¿qué es lo que tienes? Lo estoy resumiendo, pero realmente está en todo el capítulo 1, donde le dice que está triste porque su pueblo o la parte donde él viene, sus descendientes, están sufriendo por esta parte. Y él le pide permiso al faraón, y el faraón se lo concede, y entonces se va a este lado. Se va a la construcción del muro. Entonces,
aquí tomando en cuenta que él tiene un gran compromiso. Digo, todavía no entramos a la parte de aplicación a la que es la iglesia, pero sí es importante saber que él tenía un objetivo. Él tenía la voluntad de Dios en su corazón, puesto que Dios también habló con él, y esta era la tarea que tenía que hacer, edificar un muro, pero no lo iba a hacer él solo. No se iba a quedar él solo como diciendo, tengo que ir a comprar los materiales, tengo que hacer la orden, tengo que ir a contratar al arquitecto, tengo que ir no sé, empezar a hacer los surcos, empezar a excavar, tengo que ir a traer los ladrillos, o sea, no lo iba a hacer él solo. Y la Biblia nos está demostrando de esta manera que no fue el único que estuvo en esa parte. Aquí la parte donde tenemos que tomar en cuenta es que la edificación del muro no solamente era física como lo fue en ese tiempo, sino hoy en día también estamos nosotros levantando un muro, levantando una iglesia, o levantando simple y sencillamente lo que es la voluntad de Dios en los corazones de los demás hermanos. ¿Qué es esto? Esto lo podemos poner como ejemplo, como cuando un hermano está triste, o cuando un hermano está pasando a lo mejor por una preocupación, o por una desesperación. Nosotros tenemos que ayudar a la construcción de esa edificación en su corazón, en su mente, para que sepa que Dios está con él en todo momento. Entonces, el levantar un muro o levantar una ciudad, digamos, físicamente, es representativo en la Biblia para nosotros, lo que es levantar más la fe, más la fuerza que tiene y más la comunión que tiene hacia Dios. Entonces, digamos que en resumen, esta sería la introducción, para poder tomar el ejemplo de Nehemías. Nehemías, como lo hemos visto, bueno, si gustan leerlo, como lo hemos visto en lo que acabamos de leer, él es un líder. Él no nada más se queda ahí pensando o viendo a ver si alguien más, sino que él comienza a dar una pequeña historia, lo que es el capítulo 3, de todas las personas que le estuvieron ayudando. Y nombra solamente a ciertos personajes, nombra solamente a ciertos nombres, no voy a hacer redundancia, en el cual está dando como ejemplo. Pero si leemos todo el capítulo 3, son nombre tras nombre, familia tras familia, y ahora sí que congregación tras congregación, los que estuvieron disponibles. Y aquí solamente nos dice, bueno, nada más leímos 4 versículos, donde a lo mejor voy a poner el mismo ejemplo. Dice, del 1 a la mitad de adelante, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Y luego dice, no le dice Eli, pues, pero el versículo dice, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Amí, y los hijos de Sena edificaron las puertas del... Y así continúa. Todo lo que es el capítulo 3 continúa con una gran lista de personas que apoyaron para la construcción de este muro. Y entonces nos podríamos ahorita pensar, a ver, tú me acabas de decir que él estaba triste, que le pidió permiso al faraón y que se fue a construir un muro. Entonces, ¿ya tenía toda esta gente de acuerdo? La verdad es que no tenía toda esta gente de acuerdo, porque si nos podemos ver un poquito en la historia, él no estaba directamente ahí en Jerusalén, no estaba en la tierra en la cual de él venía, él estaba sirviendo en otro lugar y regresó aquí para poder hacer esta obra de Dios, y Dios lo bendijo con todas estas personas que pueden ayudar en todo momento porque tienen la disponibilidad en su corazón para hacerlo. Entonces, el éxito de este proyecto fluye gracias a que es un gran líder, Nehemías. Y esto es un gran ejemplo para nosotros, porque todos somos líderes y no todos nos quedamos solamente esperando a que alguien más nos diga qué hacer, sino que todos tenemos la voluntad de Dios en nuestros corazones para hacerlo. Pero muchas veces nuestra carnalidad nos gana y decimos, mejor que lo haga otra persona. ¿Sabes qué? Se me hace que limpia mejor que yo, mejor que lo siga haciendo él, ¿no? Yo estoy muy ocupado, yo tengo cosas que hacer. Pero sin embargo, Nehemías tenía la preocupación de su propio testimonio, ¿sí? Él sabía que su testimonio de apoyar a la iglesia, en ese momento, bueno, él no sabía que era la iglesia, pues, de apoyar a la construcción de lo que era este muro, también llevaba a su propio testimonio hacia las demás personas que lo rodeaban. Esto le daba un compromiso todavía más grande a implicarse personalmente y no solamente dejar que alguien más lo hiciera. Digo, al ser copero del rey, a lo mejor podríamos pensar que él tenía cierto tipo de lujos, cierto tipo de conocidos, o era conocido en todo el reino para ser copero del rey.
Y entonces él también, aparte de tener su testimonio, estoy repitiendo un poquito esta parte, pero se estaba implicando directamente con la labor que era la preocupación porque el muro estaba derrumbado y porque él sabía que tenía que construirse tal vez más grande, tal vez más fuerte, pero algo que realmente protegiera lo que era el templo. Entonces, también sabemos que él tenía una gran capacidad para hacer esto. No solamente era de que, ¿sabes qué? Yo lo aprendí cuando estaba en la escuela, sino que yo quiero suponer aquí, es mi opinión personal, pero él tenía la capacidad, puesto que se le había pedido a Dios y le había dicho, Dios, pues dame el entendimiento para poder organizar todo esto, porque es mi voluntad, ¿sí? Gracias a tu parte que pusiste en mi mente, en mi corazón, cuando me hablaste y me dijiste, necesito la construcción de ese muro, entonces necesito que me hagas el entendimiento para poder llevar a cabo tu palabra, ¿sí? También nos dice el libro de Nehemías, hablando todavía un poquito de la historia, no nos vamos a meter mucho, pero hablando un poquito de la historia, que también tuvo muchos problemas y él supo también tener mucha astucia para contra todos sus adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Pues todos los que no quieren que hagamos la voluntad de Dios. Hoy en día pasa lo mismo, no nos dejan hacer la voluntad de Dios y siempre encontramos es que no tengo tiempo, es que, ¿sabes qué? Ven mañana. O ¿sabes qué? Yo nunca he creído en esa parte. O ¿sabes qué? Y él tenía la astucia de todas maneras para hacer la voluntad de Dios, independientemente que estuvieran estas personas ayudando o no. La voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo. Nosotros no podemos decir no solamente, ¿sí? Lo podemos ver en muchas otras partes de la Biblia donde está, digamos, a lo mejor Jonás, es uno de los más famosos, que él decía, no, Dios, yo no lo voy a hacer, y hasta se escondía, ¿no? Se fue y, bueno, la historia nos dice que hasta quedó adentro de una ballena, ¿sí? Hasta que entendió que la voluntad de Dios se tiene que hacer en el momento que Él no la pida que se tenga que hacer, ¿sí? También podemos ver que Nehemías anticipaba de cierta manera a Jesucristo, ¿sí? Porque él también le reclamaba a todo el pueblo, a todos los que estaban alrededor de él, que tuvieran una obediencia personal, ¿sí? Una obediencia personal, pero como decimos hoy en día, ¿sí? Hay que ser mansos, no hay que ser mensos, ¿sí? Hay que tener un carácter personal también para tener ese tipo de obediencia. Y entonces, si nosotros fuéramos directamente aquí a Mateo, no les hice la invitación, espero que hayan tenido lápiz y pluma porque vamos a ver muchos versículos y espero tener tiempo para hacerlo, de lo que es relación de esta parte. Pero ahorita vamos a ir a Mateo 11:29, donde el Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso de vuestras vidas. Entonces aquí estamos viendo que el libro de Nehemías nos está diciendo esta parte. Nos está diciendo, hay que seguir la palabra de Dios, hay que ir a hacer la construcción, tal vez de su templo, en nuestro cuerpo, o tal vez de su muro, como lo está diciendo aquí Nehemías, pero vamos a poder ayudar en esa parte si somos mansos de corazón, pero si tenemos un carácter fuerte para sostener su palabra y no solamente dejarnos llevar lo que es por el mundo. Entonces, regresando al tema original de Nehemías, el capítulo 3, donde comienza el relato de la construcción, se trata de una larga lista de personas. Y esta lista de personas, pues tú dices, bueno, pues la verdad ni los conocí, ¿no? Pues yo para qué voy a empezar a estudiar de ellos, yo para qué quiero saber de ellos, a mí no me interesa. Es más, ni siquiera eran de este país, mucho menos de este siglo, no sé ni para qué. Sin embargo, sabemos que Dios tiene en cuenta cada una de las personas y no se olvida de todas las personas que hacen su voluntad. ¿Y a qué voy con esto? A que realmente nosotros tenemos que estar en cuenta que nuestros nombres ya están escritos en el cielo. Una vez que nosotros somos salvos, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida, y en base a esto, nosotros sabemos que nuestro siguiente paso, cuando vivamos, realmente cuando estemos vivos, ¿sí? Junto con Dios, vamos a estar viviendo en el cielo. Y digo esta parte porque, nuevamente regresando al libro de Nehemías, todas estas personas no se olvidaron de Dios y Dios no se olvidó de nosotros. Y tenemos un gran ejemplo, donde en Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Entonces, aquí nos da la demostración la misma Biblia de que Dios no se olvida de nosotros en ningún momento. Aquí podemos ver a lo mejor en Nehemías un listado en el capítulo 3, ¿sí? Y lo podemos ver de grande manera en todas las familias que estuvieron. Algunos comentaristas dicen que eran aproximadamente 40 familias. Y decimos, pues 40 familias pues no son muchas, ¿no? De hecho, muchas veces en las iglesias hay 25, 30, 50 familias a lo mucho. O a lo mejor hay, no sé, 80, 200 familias. Más o menos aquí en la historia de Nehemías, el capítulo 3, nos dice que eran aproximadamente 40 familias. Pero si nos ponemos a pensar lo que era antes, ¿de cuántos hijos tenía cada familia? O sea, y las familias no solamente se nombraban a los hijos varones, porque la Biblia nos dice los nombres de las hijas femeninas, como dicen por ahí, de las mujeres no nos dicen, pero también muchos de sus siervos que eran adoptados después de haber servido, se quedaban como parte de su familia, a lo mejor no directamente sangre, pero eran parte de su familia. Entonces, esas 40 familias, realmente, por decir un número, tal vez eran como 1000 personas, no lo sé, por decir un número. Ponle 40 de 10, 15, 20 personas cada uno, más aparte los sirvientes que tuvieran esas personas, realmente es bastante gente que se dedicó a hacer esta función que estaba liderando Nehemías con la voluntad de Dios. Entonces, aquí nos podemos a pensar que a lo mejor es como hoy en día cuando van a construir una iglesia, ¿sí? Las personas están cargando bloques, están arrimando piedras, están haciendo la mezcla, acarreando el escombro que está quitando, trabajando la madera, a lo mejor puertas, a lo mejor hoy metales, ¿no? Las chapas, la luz, todo lo que tengan que poner, y lo están haciendo, y cada uno está haciendo la parte que le corresponde. Pero la parte que les corresponde no es la que, ¿sabes qué? A ti te toca porque tú estabas ahí sentado. No es esa parte. Es la parte que te corresponde decir, yo quiero apoyar con esto. A esta construcción de este muro, o hoy en día, a esta construcción de esta fe, yo quiero apoyar porque yo estoy viendo tal familia tal vez, que pues que casi no viene y los veo como medios temblorosos. A mi manera de pensar, tal vez a lo mejor les falta compañerismo de lo que es la iglesia. Vamos a edificar un poco más, viendo que la iglesia, que somos los hermanos en Cristo, podemos apoyarlos para que hagan todavía más fuerte ese muro que tienen y ahora sí puedan participar con lo que es la demás familia, ¿sí? Y lo que es la demostración, nuevamente regresando al libro de Nehemías, de todo el grupo de personas que se pusieron para hacer un solo objetivo. En la historia de Nehemías dice construcción de un muro. En la historia de la iglesia es edificación de la fe de Dios en todo el mundo, que es muy diferente. Entonces, nuestra obra, nuevamente, no es olvidada por Dios. No nos deja solamente, pues que yo solamente lo voy a hacer cuando los hermanos me estén viendo. Si no, no lo voy a hacer, ¿sí? Por lo tanto, no sé, un ejemplo. Yo no voy a ir a limpiar la iglesia si no aviso a todos enfrente de la iglesia, hermano, yo voy a limpiar la iglesia el sábado a las 6 de la tarde para que vengan y me vean y quedar bien, ¿no? No es hacer eso, sino que las obras de Dios, aunque sean, ¿sí?, que nadie más las vea de los seres humanos, de los hermanos que están en la iglesia, las podamos hacer con la voluntad de Dios, ¿sí? Y todo hacerlo en su nombre. Si nosotros fuéramos a Hebreos y leyéramos el capítulo 6, el versículo 10, dice así: porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No está diciendo que solamente lo hagas una vez. Está diciendo que aún, que continúes todavía siendo la voluntad de Dios, sirviendo en su nombre, no sirviendo en el nombre de nadie más, no sirviendo en el nombre tal vez del pastor, o tal vez del misionero, o tal vez del que es el anciano, o tal vez el que tiene más tiempo en la iglesia, no sirviendo en su nombre, sino sirviendo en el nombre de Dios, en todo momento. También, aquí hay que tomar en cuenta. Si nos vamos al libro de Nehemías, pero ahora nos vamos al versículo 7. Bueno, no lo vamos a leer porque son muchos versículos. Lo que nos dice Nehemías en el libro 7, pero del 5 al 73, nos dice que hubo muchas personas que también estaban fuera y que iban ahora a regresar para tener un solo fin. Y estamos hablando de la construcción. Estamos hablando de reactivar nuevamente la fortaleza, ¿sí? Y no solamente de decir, bueno, pues si ya se regresaron tantas personas, órale, ¿no?
Y esto nos lleva mucho a que ellos, bueno, tomando el ejemplo de que regresaron a esta parte para la construcción del muro, donde eran muchas familias, y digo así recalcadamente muchas familias, porque como decimos, la Biblia nos dice exactamente cuánto era la cantidad de familias que estaban trabajando. Nos dice los nombres, mas no dice cuánta era la cantidad que tenía cada uno. Pero nos dice que regresaron inclusive de Babilonia, de Mesopotamia y de otros tantos lugares que estaban inclusive retirados de ahí, solamente con un solo objetivo, servir. Entonces de esta manera nos ponemos a pensar hoy en día, ¿qué pasa cuando la iglesia no está a la vuelta de nuestras casas? ¿Sí? Ay, es que me da flojera, es que, ¿sabes qué onda? Había mucho tráfico y no pude llegar a la iglesia. Discúlpame, no pude ir al servicio. Está bien, tal vez se puede manejar, nosotros no controlamos el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando ya es recurrente? Cuando decimos, ¿sabes qué onda? Lo que pasa es que tenía que trabajar. Y yo no digo que no trabajen. Sí, trabajen. Y cuando haya la oportunidad, vayan a la iglesia. Vayan así como lo dice en toda la historia del capítulo 7 de Nehemías, que regresaron al punto donde ellos eran descendientes de lo que era Jerusalén. También ustedes regresen a lo que son miembros de la iglesia y a lo que son personas que están activas en la iglesia. No solamente decir, ay, es que tengo mucho trabajo. Sí, el trabajo no se va a acabar. Ah, es que se me ponchó la llanta. Pues llega tarde, todo mugroso, pero llega tarde, no hay ningún problema. Ah, es que la tarea de los niños, pues sí, pero los domingos a las 7 de la noche los niños deben estar haciendo tarea. Es que me enfermé. Bueno, ahí no podemos hacer gran cosa, ¿no? Pero esas dos partes donde realmente nosotros ponemos más pretextos que soluciones, donde nosotros no tenemos la voluntad de regresar a la iglesia, o como ellos lo hicieron a Jerusalén. Ellos viajaron cientos de kilómetros, y no es como hoy en día de que y prendemos el coche y vámonos, ¿va? O hay camiones, los que tienen la posibilidad, pues hay medio de transporte también privados, hay de toda clase, y si no, pues hay bicicleta. Algunos hermanos inclusive se vienen en moto, estoy haciendo promoción. Pero si hay voluntad, si hay las ganas de venir, como todo este grupo de personas que nos están nombrando aquí, sí lo pueden hacer, con un objetivo, que es crecer. ¿Sí? El crecimiento del muro que tengamos, o de la fortaleza que tengamos, lo voy a cambiar ahora de esta manera, de la fortaleza que tengamos en nuestros corazones, es para evitar que el enemigo, ¿sí?, lo que es este mundo, nos vaya a llevar a nunca construir nada sólido en nuestros corazones. Y no quedarnos entonces con el ejemplo que nos estaba dando Nehemías, que a pesar de que Dios lo bendijo, y a pesar de que juntó a todas estas personas, él hizo su objetivo, y él cumplió en vida lo que Dios le había encargado. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos construyendo nuestro muro para protección de nosotros mismos, de nuestras familias, ¿sí?, de lo que es tal vez el pecado, tal vez las pruebas, tal vez los pretextos de no aprender más de la palabra de Dios, o si estamos construyendo un muro sólido, ¿sí?, donde podamos dejar allí nuestra huella, por así decirlo, ¿sí?, por el cual a lo mejor nos recuerda a nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros vecinos, que digan, oye, esta persona sí la vi que sí era cristiano, sí la vi que era creyente, porque sí, de veras, o sea, yo nunca escuché que anduviera exponiéndose, haciendo cosas que no debería, ¿no? Vandalismo tal vez, o siendo grosero con las demás personas, o dejándoles de hablar nada más porque les caían mal o porque estaban feos. O sea, no, o sea, realmente estaba dando testimonio, y siempre lo veía que estaba dando gracias a Dios en todo momento. Y si recordamos a lo mejor un poquito de la historia, no nos vamos a ir ahorita por cuestión de tiempo, pero si nos recordamos, ¿qué le pasó a Daniel y a sus amigos? Había un dictamen del rey donde le decía, todo el que no adore al rey será castigado. Y ellos, hasta con las puertas abiertas y ventanas abiertas, se ponían a glorificar a Dios, porque ellos no tenían miedo, porque sabían que Dios estaba con ellos, ¿sí? Entonces es un gran ejemplo que tenemos. Y aquí, entonces, tomando en cuenta todo esto, nosotros podemos ir directamente a Juan 10:14. Las palabras del Señor Jesús dicen así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Esto dando la explicación a que realmente nosotros, haciendo siempre la voluntad de Dios, sabemos que Él siempre nos reconoce, ¿sí? Y que nosotros lo reconocemos a Él como Dios, y al Señor Jesús como nuestro único y propio Salvador. Entonces, estamos haciendo el trabajo de la construcción del templo, de la fortaleza, de la iglesia, sólidamente en nuestros corazones,
para luego exponernos en nuestra iglesia local, con los demás hermanos, y estar todos juntos en familias, en esta fortaleza? Me atrevería a decir que no, pero también me atrevería a decir que sí, porque sí lo estamos haciendo. Por eso, gracias a ello, hay iglesias abiertas hoy en día. Gracias a ello, hay misioneros que están viajando, ya sea en la misma ciudad o en otros países. Gracias a ellos, hay personas a lo mejor que sirven en la iglesia fielmente. Y gracias a ellos, hay más personas que están aprendiendo. Hay institutos bíblicos, hay libros de comentaristas que se ponen a discutir entre los hermanos que han tenido más estudios y decir, este es un buen libro o este no es un buen libro. Pero si nada más estamos sentados esperando a que alguien más haga la construcción de esa fortaleza, de ese muro, de ese templo, pues la verdad no vamos a ver si estamos en lo correcto. Y tal vez no estemos haciendo la voluntad de Dios como Él la quiere. Estamos haciendo la voluntad de Dios como creemos que la quiere. Entonces, aquí nos podemos saber que toda esta lista de personas que ayudaron a la construcción del templo no se acaba ahí. Si seguimos leyendo el libro de Nehemías en general y nos vamos al capítulo 10, hay una lista de príncipes. En el capítulo 9 hay los que eran los líderes o los que eran las cabezas de lo que era este pueblo. En el 10 nuevamente, no dije los versículos, en el 10:14 dice que también había sacerdotes y levitas que estaban sirviendo. Los dirigentes de todo el remanente que había escogido Dios estaban sirviendo a la iglesia y no solamente estaban quedando con que alguien más lo hiciera. En el Nuevo Testamento expresa las siguientes palabras. Antes teníamos, ahí lo llamaban sacerdotes, lo llamaban los levitas, lo llamaban las cabezas del pueblo, pero hoy también tenemos pastores, obispos, ancianos, que están liderando iglesias y que nos están ayudando con esta enseñanza o con este ejemplo de fortaleza como lo era Nehemías, que era un gran líder gracias a la voluntad de Dios. Y lo podemos ver en Hebreos 13:17, y dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, hablando espiritualmente y en oración, con quienes han de dar cuenta. Esto es porque Dios se los va a cobrar a ellos directamente, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, estos líderes que nos han dejado en la iglesia hoy en día, es una de las coronas de las cuales se va a ganar como pastores, como directores de ovejas, pero también es una parte que se les va a cobrar a Dios exclusivamente a ellos y a nadie más. Todos vamos a poder ganar coronas, todos vamos a poder ganar galardones hoy en día para que se nos sean entregados en el cielo y posteriormente entregárselos al Señor Jesús, sí, pero especialmente los que son los dirigentes de las iglesias, los pastores, tienen una gran responsabilidad, porque muchos de los pastores, en lugar de llevar su rebaño, ¿sí?, a los pies de Cristo, a la enseñanza de Cristo, lo están llevando a la perdición. ¿Y qué es esto? A que tengan un mal testimonio hacia las demás personas. Entonces, si nos vamos de esta manera a ver la parte de los líderes de la iglesia, podemos irnos entonces a 1 Pedro 5:4 y leer: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, el Señor Jesús, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida. Y de esta manera entonces podemos ver que sí los va a premiar, pero así también los va a castigar si no cumplieron con su función al 100% como Él. También nos dice nuevamente que si asumen estos sacrificios físicos, tal vez en ese momento como era del muro, o tal vez el día de hoy como es el viajar, el transportante, el salir de tu casa, de la comodidad de tu casa, e ir a las iglesias, o por lo menos llamar o participar o conectarse en la red, sabemos que esos sacrificios que sean de nuestro corazón realmente van a ser recompensados, y no solamente de esta manera en la tierra, sino también en el cielo. Y hay que tomar en cuenta que esos sacrificios muchas veces nos cuesta, y nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque decimos, ay no, qué flojera, yo no quiero ir a la iglesia porque pues, hoy tengo fiesta, y la verdad, hoy sale mi película favorita en la tele, y la verdad, como no tenía ni video ni cable, pues si quiero verla, ¿no? O, no sé, hoy quiero ver el fútbol, o hoy quiero ver la lucha, o hoy quiero ver... Porque casualmente el mundo, no sé por qué lo hace de esta manera, pero nos pone ese tipo de tentaciones, por así llamarla, a la misma hora de los cultos de la iglesia.
No sé si ellos se agarraron investigando y diciendo, oye, a ver, todo México, ¿a qué hora son los cultos generalmente? No, pues a las 7 de la noche y los domingos. Hay que poner fútbol. Y ponen fútbol. O, ¿no sabes qué onda? Hay que poner la película de estreno de hace 2 años, pero que va a ser estreno hoy en la tele. Hay que ponérselas, porque llevó mucha gente. Y la ponen esas horas. ¿Por qué? No lo sé. Pero casualmente coinciden. Y si no coinciden con eso, ponen maratones, ¿sí? O ponen distracciones. Ponen ofertas, tal vez acá en esa sección de la ciudad, o ponen tentaciones. ¿Sabes qué onda? Como ahorita, ya viene Semana Santa. Y en lugar de nosotros celebrar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen? Hay promociones para viajar. Hay paquetes, hay descuentos, hay muchas de las cosas, con tal de no estar enfocados en lo que es, lo que realmente deberíamos estar interesados. En el reforzamiento de la construcción del muro que tenemos en nuestros corazones, ¿sí? Hoy en día, ¿sí? Y recordar realmente lo que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Y celebrarlo porque Él nos salvó realmente y Él venció a la muerte por nosotros. ¿Y qué hacen muchas de las personas hoy en día? Vámonos de vacaciones, ¿sale? Entonces, yo se los dejo nada más como tarea de que vean que realmente allí hay muchos sacrificios. Y hay sacrificios como lo dice en Mateo 19, 29. Y esas son las palabras del Señor Jesús. Dice así: y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No nos está diciendo que nos va a recompensar solamente, sino nos está diciendo que Él recibirá una heredad de la vida eterna, ¿sí? Y que gracias al sacrificio que está haciendo, nos va a ofrecer hasta 100 veces más de lo que nosotros merezcamos. No nos dice que aquí en la tierra, no dice, oye, entonces si voy a la iglesia el domingo, ¿quiere decir que voy a ganar 10 veces más el siguiente sábado que vaya? No nos está diciendo eso la Biblia. Lo que nos está diciendo que Él nos va a recompensar de gran manera. Algo que es, a lo mejor para los seres humanos, algo como ilógico, ¿no? O sea, 100 veces más de lo que ya tengo, pues wow, ¿no? Es increíble. Pero nuevamente recalco, no nos lo dice que lo vayamos a tener en este mundo. Si es la voluntad de Dios, sí lo tendremos en este mundo, pero si no es la voluntad de Dios, lo tendremos en el cielo, ¿sí? Con las recompensas que Él nos dé, nuestros galardones que nos otorgue, ¿sí? Y lógicamente el mayor de los regalos, heredad la vida eterna junto con Él. Recuerden que parte del significado coloquial, lo estoy buscando en hebreo, no lo escuché, en griego no lo encontré tampoco. Ahí si lo pueden encontrar, luego me lo pasan de tarea y dejar las orejas por no haberlo encontrado. Pero edificar también es tener ideas, perdón, lo que dice contener, o sea, edificar es con reagrupar, es que no escribí bien, perdón. Reagrupar las ideas para tener un gran esfuerzo, eso es edificar. Y constante en sabiduría y constancia. Entonces, la palabra edificar nos dice que podemos tener a base de diferentes pruebas un gran esfuerzo que podemos conseguir, una gran sabiduría y una gran constancia. Edificar entonces no solamente es construcción físicamente de un muro, sino también es construcción de sabiduría, ¿sí? En la voluntad de Dios. Es una constancia que tenemos que tener hacia la voluntad de Dios y no hacia la voluntad de los hombres. Y sí cuesta trabajo, pero como decimos hoy en día, pues hay que poner la camiseta. Si vamos a hacerlo bien. Y no solamente vamos a estar con que cuando tenga tiempo, cuando no se me ponche la llanta, cuando no tenga pretextos para hacer las cosas, ahí es cuando voy a ir a la iglesia, o es cuando voy a apoyar a los hermanos, es cuando los voy a visitar. No, realmente hay que poner la camiseta como lo estamos haciendo hoy en día y demostrar a los demás hermanos que somos hermanos en el Señor, que somos miembros de una iglesia y que estamos aquí para aprender más de su palabra, ¿sí? Porque este mundo se va a quedar, recuérdenlo. Y nosotros cuando vayamos al cielo, ahí es cuando vamos realmente a saber que hicimos gran trabajo del Señor o hicimos poco trabajo del Señor. Entonces, de esta manera nos podemos ir a Mateo 7:24 y dice aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esto es muy conocido porque todos toman en cuenta esta versión esta parte de la Biblia donde el hombre sabio puso
puso su casa sobre la roca y no la puso sobre la arena, o sobre un lugar que esté donde se vaya a caer, pues. Se me fueron las palabras, disculpen. Pero sí nos da enseñanza que realmente, que como lo dice aquí en Mateo, esta roca es el Señor Jesús. No solamente es una piedra que se va a quedar aquí, es edificar nuestra casa, nuestra fortaleza, nuestro muro, en lo que es la roca, que es el Señor Jesús, para nosotros poder tener una habitación sólida, ¿sí? Que es estar siempre con Él. Y tenemos que tomar en cuenta también algo muy importante. Esta edificación no se lleva en un solo día. Muchos dicen, no, ya cumplí, no, ya estuve como 3 meses yendo a la iglesia. Espérame, el Señor te está dando una vida que a lo mejor llevas 20 años y estás quejando por 3 meses. Yo me atrevería a decir ahorita, personalmente, no sé los demás, pero yo me atrevería a decir, pues si tenemos una vida, pues tenemos una vida para Cristo. No tenemos una vida solamente para quedar bien con el vecino o para cumplir el trabajo. O sea, el trabajo se va a acabar, el vecino a lo mejor se va a cambiar, las personas que tenemos como familiares a lo mejor ya no van a estar con nosotros, pero el que siempre va a estar con nosotros va a ser el Señor Jesús. Siempre va a estar en nuestros corazones, y todo lo que le permitamos a Él que nos dé su voluntad de hacer, lo vamos a poder hacer. Entonces, esto no es un solo día, es toda nuestra vida. Hasta el último momento que nosotros estemos en esta tierra, deberíamos estar haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y deberíamos también estar conscientes de que así como estamos hoy en día, estamos practicando, yo lo pongo de estas palabras, estamos practicando para lo que haremos en el cielo todos los días de nuestra eternidad junto con Él, ¿sí? Lo digo en nombre de días porque a veces nuestra mente no lo alcanza a comprender cómo van a ser los días, las noches. Dice que no va a ocupar ni el sol ni la luna para alumbrarnos, entonces va a haber días, va a haber noches, que no vamos a estar cansados, ¿sí? Sí, nos lo dice en el libro de Apocalipsis. No quiero hacer más promoción porque estamos viendo el libro de Apocalipsis los domingos, pero nos está haciendo la invitación a que es lo mismo que vamos a estar haciendo, alabando y glorificando al Señor Jesús en el cielo. ¿Cuánto tiempo? Toda la eternidad, porque Él lo dispuso de esta manera. Entonces, aquí tomando en cuenta todo lo que es la construcción, hablando de esta manera, todo lo que es esfuerzo físico en este mundo y todo lo que es el esfuerzo también aquí en la iglesia, todas estas van a ser pruebas que ya están tomando nota en el cielo, ya el Señor Jesús está así escribiendo. Yo me lo imagino de esta manera, donde diciendo, aquí está el libro de tal persona, y cuando llegues conmigo, que mueras o que sea el arrebatamiento, te lo voy a mostrar y voy a hacer pasadas por ti las obras, ¿sí? Y voy a ver qué tipo de obras tú hiciste. Y a lo mejor lo podemos comparar aquí directamente con 1 Corintios 3, y si leemos del 12 al 15 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, o sea, o construya oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego se revelará, y la obra de cada uno sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ya sea en la roca, ya sea en la arena, ¿sí?, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida. Si él bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nos dice la Biblia entonces, nuestros tipos de obras que hagamos van a ser sólidos como el oro, la plata, las piedras tal vez las piedras preciosas, pero también las obras que hagamos también van a ser como madera, como heno y como hojarasca. Y para nuestro entendimiento es que Él va a pasar las obras por fuego, y no el fuego que conocemos, ¿sí? El fuego realmente de justicia. Va a pasar nuestras obras y las va a poner ahí. Y si fueron de hojarasca, ¿qué creen que va a pasar? Se van a evaporar, ¿sí? Para nuestro entendimiento así es. Igual si hacemos nuestras obras como tipo de heno, como tipo zacatito, también va a pasar. Si las hacemos más o menos como tipo madera, pues a lo mejor puede ser que aguanten, como hoy en día, a lo mejor unas 2 horas, no 3 horas. Pero recuerden que vamos a estar toda la eternidad con Él. Entonces 2-3 horas de nuestro tiempo, por así llamarlo, pues no es nada, ¿no? Entonces nuestras obras van a ser muy pocas, las que van a ser sólidas, con grandes fortalezas en piedras, en plata, en oro, de lo que Él está edificando con nosotros. Y tengo muchísimas cosas por decir, pero creo que
El día de hoy vamos a tener que dejarlo aquí, pero debemos tomar en cuenta que nuestra construcción de nuestro muro, de nuestra fortaleza, de nuestra enseñanza que tengamos hoy en día, al ejemplo que nos dejó Dios en Nehemías, es lo mismo que tenemos que tomar en cuenta como lo hizo él en su momento, y así nos lo dice Efesios 2:20. Dice: edificaremos sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra lugar, Señor, te agradecemos por este día, Señor, por este momento en el cual tú nos inspiras, Señor, para aprender tu palabra, Señor, y te pedimos que siempre sea nuestra roca, Señor, para edificar ahí nuestro muro y nuestra fortaleza, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que nos das en nombre de Cristo Jesús. Amén.